En los rincones más antiguos de la mitología griega, existen historias que no hablan de héroes, hablan de tragedias, de castigos divinos, de destinos que los dioses escribieron con crueldad. Entre todas esas historias hay una que ha sobrevivido durante miles de años. Una historia de serpientes, de piedra y de una mirada capaz de detener el tiempo. Muchos la conocen como un monstruo, una criatura cuyo rostro podía convertir a cualquier hombre en estatua. Pero los mitos antiguos susurran algo diferente. Dicen que antes de convertirse en leyenda, Medusa fue una mujer cuya belleza desafió a los dioses, una mujer cuyo destino cambió para siempre dentro de un templo sagrado. Esta es la historia de su origen, de sus hermanas las gorgonas, del destino que la condenó y del misterioso poder que nació incluso después de su muerte. Así que acompáñame mientras abrimos las páginas de una de las leyendas más oscuras de la mitología. Bienvenidos a Crónicas del Jaguar Nocturno, donde las leyendas antiguas vuelven a despertar en la oscuridad. Medusa, la maldición que convirtió la belleza en terror. Dicen que su mirada podía convertir a cualquiera en piedra, pero pocos conocen la verdad. Antes de ser un monstruo temido por héroes y dioses, Medusa fue una mujer hermosa y víctima de una terrible injusticia, una historia de traición divina, de castigo cruel y de una maldición tan poderosa que incluso los dioses temían su mirada. Esta es la verdadera historia de Medusa, la mujer cuyo destino cambió para siempre en los templos de los dioses. Mucho antes de que su nombre provocara terror en todo el mundo antiguo, Medusa era conocida por su extraordinaria belleza. Vivía en la antigua Grecia y servía como sacerdotisa en el templo de la diosa Atena, la diosa de la sabiduría y la guerra. Su cabello era tan hermoso que muchos lo describían como oro líquido cayendo sobre sus hombros. Su rostro parecía tallado por los mismos dioses, pero su destino cambiaría una noche. Según una de las versiones más oscuras del mito, el dios del mar Poseidón quedó obsesionado con su belleza. Y fue dentro del templo sagrado de Atena donde ocurrió la tragedia. La diosa, enfurecida por lo ocurrido en su templo, no castigó al dios del mar, castigó a Medusa. En un instante terrible, Atena transformó su belleza en una maldición. Su cabello se convirtió en serpientes vivas. Sus ojos adquirieron un poder aterrador. Desde ese momento, cualquier persona que mirara directamente a Medusa quedaría convertida en piedra para siempre. Condenada por los dioses y temida por los mortales, Medusa fue exiliada a una isla lejana, donde vivió en soledad junto a sus hermanas, las gorgonas. Los guerreros comenzaron a verla como un desafío, un monstruo que debía ser destruido. Muchos lo intentaron, todos fallaron, hasta que apareció un joven héroe llamado Perseus. Guiado por los dioses, Perseus recibió objetos mágicos para enfrentarse a la criatura cuyo rostro nadie podía mirar. Un escudo pulido como espejo, una espada divina y un casco que le permitiría volverse invisible. Perseus no miró a Medusa directamente, observó su reflejo en el escudo, avanzó lentamente. Las serpientes silbaban, el aire parecía congelarse y en un solo movimiento cortó la cabeza de Medusa. Pero incluso en la muerte, su poder no desapareció. De su sangre nacieron dos criaturas míticas, el caballo alado Pegasus y el gigante guerrero Crisaor. Perseus utilizó la cabeza de Medusa como arma durante muchas batallas, ya que su mirada seguía convirtiendo en piedra a quienes la vieran. Finalmente, la cabeza fue entregada a la diosa Atena, quien la colocó en su escudo como símbolo de poder.
Pero muchos mitos modernos dicen algo inquietante, que Medusa nunca fue realmente un monstruo, fue una mujer castigada por los dioses, y que su historia es una de las tragedias más oscuras de la mitología. Una historia donde la víctima terminó convertida en leyenda. Pero la historia de Medusa no comienza realmente con ella, porque antes de que su nombre sembrara terror en el mundo antiguo, existía algo aún más oscuro. Una familia de criaturas nacidas del caos primordial, seres tan antiguos que incluso los dioses evitaban su mirada. No era una sola criatura, eran 3 hermanas, 3 sombras que habitaban en los confines del mundo conocido, 3 guardianas de un poder capaz de detener la vida en un instante. Las leyendas las llamaban las Gorgonas, y si alguna vez cruzabas sus ojos, tu destino quedaría sellado para siempre, porque en los territorios donde ellas vivían, el tiempo no avanzaba, se convertía en piedra. Las Gorgonas, las hermanas que convertían hombres en piedra. En la mitología griega existían criaturas tan temibles que ni los dioses pronunciaban su nombre. Mujeres con serpientes vivas en lugar de cabello, miradas capaces de convertir a cualquier hombre en piedra. 3 hermanas nacidas del caos antiguo. 2 eran inmortales, una estaba condenada a morir. Pero lo más perturbador es que una de ellas no siempre fue un monstruo. Esta es la oscura historia de las Gorgonas. Mucho antes de que los héroes griegos recorrieran el mundo, ya existían criaturas nacidas del caos primordial. Entre ellas estaban las Gorgonas, 3 hermanas cuyo nombre provocaba terror incluso entre los dioses. Sus nombres eran Esteno, Euriale y Medusa. Eran hijas de los antiguos dioses marinos Forcis y Ceto, criaturas ancestrales que existían antes de que los olímpicos gobernaran el mundo. Desde su nacimiento, las Gorgonas estaban ligadas a la oscuridad, al mar profundo y a los secretos más antiguos del universo. Vivían en un lugar remoto del mundo conocido, en una isla desolada donde casi nadie se atrevía a viajar, porque todo aquel que se acercaba demasiado jamás regresaba. Las historias describen a las Gorgonas como criaturas aterradoras. Su cabello estaba formado por serpientes vivas que se movían y siseaban constantemente. Sus colmillos eran como los de un animal salvaje, sus manos tenían garras de bronce y sus alas doradas les permitían moverse con rapidez. Pero lo más temido de todo era su mirada. Quien cruzara los ojos con una gorgona se convertía instantáneamente en piedra. Estatuas de piedra comenzaron a llenar los alrededores de su hogar, guerreros congelados en el momento exacto del terror. Un silencioso cementerio de piedra. De las 3 hermanas, Esteno y Euriale eran inmortales, pero Medusa era diferente. Ella era mortal. En algunas versiones, Medusa no nació como un monstruo. Fue una mujer hermosa que servía en el templo de la diosa Atena. Su belleza era tan famosa que incluso los dioses hablaban de ella, pero su destino cambió cuando Poseidón se obsesionó con ella. Lo que ocurrió después provocó la ira de Atena. En lugar de castigar al dios, Atena transformó a Medusa en una criatura monstruosa. Su cabello se convirtió en serpientes, su mirada se volvió mortal, y fue condenada a vivir con sus hermanas en el exilio eterno. Con el paso del tiempo, el hogar de las Gorgonas se convirtió en uno de los lugares más peligrosos del mundo. Alrededor de su guarida podían verse cientos de estatuas humanas. Algunas mostraban guerreros con espada en alto. Era un paisaje inquietante, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Las Gorgonas protegían aquel lugar como guardianas del horror, y aún así muchos lo intentaron. Un día, un joven héroe llamado Perseus
recibió una misión imposible. Debía traer la cabeza de Medusa. Los dioses lo ayudaron. Le dieron un escudo pulido como espejo, sandalias aladas, una espada divina y un casco que lo volvía invisible. Cuando Perseus llegó a la isla de las Gorgonas, esperó hasta que las hermanas se durmieran. Avanzó lentamente, sin mirar directamente a Medusa. Observó su reflejo en el escudo. Las serpientes se movían, silbaban. El aire parecía cargado de muerte. En un movimiento rápido y preciso, Perseus decapitó a Medusa. Cuando la sangre de Medusa tocó el suelo, ocurrió algo extraordinario. De su cuerpo nacieron Pégasus y el guerrero Crisaor. Las hermanas de Medusa despertaron furiosas. Intentaron perseguir a Perseus, pero gracias al casco, el héroe logró escapar. Aunque Medusa murió, su poder nunca desapareció. Perseus utilizó su cabeza como arma contra enemigos. Finalmente, el héroe entregó la cabeza de Medusa a Atena. La diosa la colocó en su escudo como símbolo de protección y poder. Desde entonces, el rostro de Medusa se convirtió en un símbolo que aparece en templos y amuletos. El poder de las gorgonas nunca desaparece del todo. Pero la historia de las gorgonas no termina con su terror, porque entre las tres hermanas existía una cuya historia era diferente, una que no había nacido monstruo, una que, en otro tiempo, caminó entre los humanos y cuya belleza era tan extraordinaria que incluso los dioses comenzaron a hablar de ella. Su nombre era Medusa, pero lo que muchos ignoran es que su destino no estaba marcado desde su nacimiento. Fue una decisión de los dioses, una maldición, un castigo que cambiaría su vida para siempre. Y lo que ocurrió después transformó a una mujer en una de las criaturas más temidas de toda la mitología. Esta es la historia de El destino de Medusa. Antes de continuar, imagina perder tu vida, tu hogar y tu humanidad por la decisión de un dios. Eso fue exactamente lo que le ocurrió a Medusa, y cuando conozcas su destino, tal vez ya no la veas como un monstruo, sino como una de las tragedias más oscuras de la mitología griega. Si te gustan las historias de mitología, suscríbete ahora a Crónicas del Jaguar Nocturno, porque aquí las leyendas olvidadas vuelven a despertar. Y ahora, prepárate para conocer el destino de Medusa. La mayoría cree conocer la historia de Medusa, un monstruo con serpientes en la cabeza, una criatura capaz de convertir a cualquiera en piedra. Pero casi nadie conoce la tragedia que la convirtió en leyenda, porque antes de ser temida por héroes y dioses, Medusa fue una mujer cuya belleza llamó la atención de los dioses y cuyo destino terminó marcado por una de las maldiciones más crueles de la mitología. Esta es la historia de El verdadero destino de Medusa. En los tiempos antiguos de Grecia, cuando los dioses caminaban entre los hombres, existía una joven conocida por una belleza extraordinaria. Su nombre era Medusa. Su cabello brillaba como si estuviera hecho de oro bajo la luz del sol. Su rostro era tan perfecto que muchos decían que parecía una obra. Pero Medusa no era una mujer común. Ella servía como sacerdotisa en el templo de Atena, diosa de la sabiduría y la guerra. Su vida estaba dedicada a honrar a la diosa, pero el destino tenía otros planes. Un día, la belleza de Medusa llamó la atención de una de las deidades más poderosas del Olimpo, el dios del mar, Poseidón. Se decía que Poseidón gobernaba océanos, tormentas y terremotos, pero aquella vez su mirada no estaba en el mar, estaba en Medusa. Según algunas versiones del mito, el dios la deseó con una obsesión peligrosa. El encuentro ocurrió dentro del templo sagrado de Atena.
Cuando Atena descubrió lo ocurrido, su furia fue terrible, pero en lugar de castigar al dios del mar, castigó a Medusa. La diosa levantó su poder divino. En un instante que cambiaría la historia para siempre, la hermosa sacerdotisa comenzó a transformarse. Su cabello dorado se retorció. Cada hebra se convirtió en una serpiente viva. Sus ojos cambiaron. Desde ese momento, cualquiera que la mirara directamente se convertiría en piedra. Su belleza desapareció, su vida también. Atena la desterró a los confines del mundo. Medusa fue condenada a vivir lejos de la humanidad junto a sus hermanas, las gorgonas. Desde entonces, su nombre comenzó a inspirar miedo. Con el paso del tiempo, los hombres comenzaron a buscar a Medusa. Algunos querían destruirla, otros querían demostrar su valentía, pero todos cometían el mismo error. Miraban su rostro, y en cuestión de segundos, sus cuerpos se convertían en piedra. Los alrededores de su hogar comenzaron a llenarse de estatuas, guerreros petrificados, exploradores congelados en el momento exacto del terror. Un paisaje silencioso donde el tiempo parecía haberse detenido. Muchos años después apareció un joven héroe destinado a enfrentarla. Su nombre era Perseus. Perseo recibió una misión imposible: traer la cabeza de Medusa. Para ayudarlo, los dioses le entregaron objetos mágicos, un escudo brillante como espejo, una espada divina, sandalias aladas que le permitían volar y un casco que lo volvía invisible. Cuando llegó a la guarida de las gorgonas, Perseo esperó a que Medusa se durmiera. Entonces avanzó lentamente. No miró su rostro. Observó su reflejo en el escudo. Las serpientes se movían. El silencio pesaba en el aire. Y en un movimiento rápido, Perseo cortó la cabeza de Medusa. Pero incluso en la muerte, Medusa estaba ligada al misterio. Cuando su sangre tocó el suelo, nacieron dos criaturas extraordinarias, el caballo alado Pegasus y el poderoso guerrero Crisaor. Las hermanas de Medusa despertaron furiosas, pero Perseo logró escapar gracias a su casco de invisibilidad. Aunque Medusa murió, su poder nunca desapareció. Perseo usó su cabeza como arma en varias batallas. Finalmente la entregó a Atena. La diosa colocó la cabeza en su escudo, conocido como la égida. Desde entonces, el rostro de Medusa se convirtió en un símbolo de poder. Una paradoja curiosa. La mujer castigada por los dioses terminó convirtiéndose en uno de los símbolos más poderosos de la mitología. Y así, el destino de Medusa quedó sellado para siempre. No como un simple monstruo, sino como una de las figuras más trágicas. Pero cuando la cabeza de Medusa cayó al suelo, la historia no terminó, porque los mitos antiguos guardan un detalle que muchos olvidan. Un secreto que ocurrió en el mismo instante en que su sangre tocó la tierra. Los dioses sabían que Medusa no era una criatura común. En sus venas corría el poder de los mares y el eco de los dioses. Por eso, cuando su sangre comenzó a derramarse sobre la roca de aquella isla maldita, algo imposible ocurrió. La muerte de Medusa no trajo silencio, trajo nacimiento. De aquella sangre surgirían criaturas que cambiarían la historia de la mitología para siempre. Un ser destinado a volar entre los cielos, y otro que daría origen a linajes de gigantes y monstruos, porque incluso en la muerte, el poder de Medusa seguía vivo, y lo que nació de su sangre se convertiría en leyenda. Cuando el héroe Perseus levantó su espada, pensó que todo terminaría con la muerte de Medusa. Pero lo que ocurrió después fue algo que nadie esperaba.
porque cuando la sangre de Medusa tocó la tierra, no trajo silencio, trajo vida. De aquella sangre nacieron dos criaturas legendarias, una destinada a volar entre los dioses, la otra a convertirse en un guerrero temido por reyes. Este es el misterio de lo que nació de la sangre de Medusa. El aire estaba quieto. La isla de las Gorgonas permanecía en silencio mientras el héroe Perseus avanzaba con cautela. Las serpientes que formaban el cabello de Medusa se movían lentamente mientras ella dormía. El escudo brillante reflejaba su figura. Un movimiento rápido, un destello de acero, y entonces la cabeza de Medusa cayó. Pero el final de Medusa no sería el final de su historia. Cuando su sangre divina comenzó a derramarse sobre la tierra, algo extraordinario ocurrió. La sangre de Medusa no era sangre común. Corría por sus venas una herencia poderosa, porque Medusa había sido amada por el dios del mar Poseidón, y aquella sangre llevaba el eco de los dioses. De la herida abierta comenzó a surgir una figura imposible. Primero apareció un resplandor blanco, luego unas alas enormes, y finalmente emergió una criatura majestuosa. Era Pegasus, el caballo alado. Sus alas se extendieron como nubes atravesando el cielo. Con un poderoso salto, Pegaso se elevó hacia las alturas. Los mitos cuentan que su vuelo fue tan veloz que incluso los dioses del Olimpo lo observaron con asombro. Pero Pegaso no fue lo único que nació aquella noche. De la misma sangre surgió otra figura, un guerrero, alto, fuerte, envuelto en brillo dorado. Su nombre sería Crisaor, cuyo significado era el que porta la espada de oro. A diferencia de Pegaso, Crisaor caminó entre los hombres. Algunas historias dicen que fundó linajes poderosos. Otras cuentan que su descendencia dio origen a criaturas aún más terribles. Pero ambos nacieron del mismo instante, del mismo sacrificio, de la misma sangre. Pegaso se convirtió en una de las criaturas más famosas de la mitología griega. Se dice que ayudó al héroe Bellerofón en la batalla contra la terrible Chimera, un monstruo que escupía fuego. Con el tiempo, Pegaso ascendió al cielo. Los dioses lo transformaron en una constelación. Incluso hoy, su figura puede encontrarse entre las estrellas. Crisaor, por otro lado, siguió un camino diferente. Se convirtió en padre de gigantes y criaturas legendarias. Entre sus descendientes estaría el temible gigante Gerion, un ser con múltiples cuerpos que sería enfrentado por Heracles. Así, incluso después de su muerte, Medusa siguió influyendo en el mundo de los dioses y los éreos. Hay algo profundamente inquietante en esta historia, porque de la muerte de una criatura temida, nacieron seres que cambiarían la historia de la mitología, un caballo que volaría entre las estrellas, y un linaje de guerreros y gigantes, como si el destino quisiera recordarnos algo, que incluso en la tragedia pueden nacer leyendas. Y así termina la historia de Medusa, una historia que comenzó con belleza, continuó con una maldición y terminó convirtiéndose en una de las leyendas más poderosas de toda la mitología. Fue una de las 3 Gorgonas, una criatura temida por reyes, guerreros y héroes, pero también fue una mujer cuyo destino cambió por la voluntad de los dioses. Su vida terminó cuando el héroe Perseus levantó su espada, pero incluso en ese instante final, la historia de Medusa no llegó a su fin. De su sangre nacieron nuevas leyendas, el majestuoso Pegasus, destinado a volar entre los cielos, y el guerrero Crisaor, cuyo linaje continuaría entre héroes y monstruos. Su cabeza se convirtió en un arma capaz de detener ejércitos, y con el tiempo, incluso la diosa Atena colocó su rostro en su escudo como símbolo de poder.
Es curioso, la criatura que fue castigada por los dioses terminó convirtiéndose en un símbolo de protección. Quizás porque los mitos no siempre hablan de monstruos, a veces hablan de tragedias, de destinos que nadie pudo evitar y de historias que, aunque los siglos pasen, siguen mirándonos desde la oscuridad, porque mientras alguien recuerde su nombre, Medusa nunca desaparecerá. Si te gustan las historias de mitología, suscríbete ahora a Crónicas del Jaguar Nocturno. Apoya el canal, deja tu like, escribe en los comentarios. ¿Medusa fue un monstruo o una víctima? Activa la campanita, porque en este canal las leyendas antiguas siempre vuelven a despertar.